todas y todos. Mi nombre es Ariadna Rapoport, soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y me complace estar esta tarde con ustedes, acompañándolos y acompañándolas en el marco de esta actividad que hemos organizado con la doctora Fabiana Pasini, en el marco de un día muy importante que se está por acercar, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el cual en este espacio vamos a compartir recursos para reflexionar sobre estas formas de violencias, la importancia de construir entornos, construirlos y mantener entornos libres de violencia. Así que hoy vamos a estar con la doctora Fabiana Pasini. Ella es abogada, docente de grado y posgrado, directora del Instituto de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Abogados de La Matanza. Es especialista en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad de Bolonia. Y la actividad se denomina el rol del abogado y abogada en materia de violencia de género, herramientas prácticas para el abordaje del conflicto. Recuerden, si es la primera vez que están participando de una actividad, las preguntas, le pueden realizar preguntas a la disertante a través del chat. No nos habilita los micrófonos. Y luego, durante la actividad, también vamos a compartir un link de Google Form, donde ustedes van a tener que completar con sus datos y durante el transcurso de la semana le vamos a estar remitiendo un certificado de asistencia. Cualquier consulta o inquietud que tengan, nos escriben a mí, Ariadna, o a mi compañera Dayana, que figura como secretaria de extensión. Sin más preámbulos que hablar, que decir, le voy a ceder la palabra a la doctora Pasini para que podamos iniciar esta actividad. Fabiana, muchísimas Hola, gracias por estar hoy, por primera vez gracias en nuestra Ariadna. facultad. Gracias, muchas gracias. Para mí es un placer, pero más es un honor poder hablar en esta facultad de Lomas de Zamora, que en esta semana por suerte nos pudimos encontrar bastante, ¿no? Para alguna, alguna materia que tuvimos que dar, una charla también ayer en la radio de la facultad que no sabía que tenían, así que me sorprendió y obviamente ya estoy con el app y todo eso para escucharlos en otras ocasiones también, porque vi que tenían una programación interesante, sobre todo el programa ¿no? en materia de derecho, con diversas personalidades. Bueno, veo caras conocidas en el auditorio, ex estudiantes a los que todavía y estudiantes, ¿no? A los que todavía sé que ejerzo algún poder y tienen miedo de no venir, ¿no? Y entonces, entonces siguen estando en estas charlas. Bueno, agradecer a toda la universidad y especialmente a vos, que sos el enlace con la universidad, y gracias por esta invitación. Bueno, vamos a hablar. Yo traje un PowerPoint que es como un ordenador en mi vida, porque si no puedo hablar de esta temática como 4 horas seguidas y no nos van a dejar, y porque además todos tendrán cosas para hacer también después, entonces me voy a ordenar un poco. Miren, siempre hago lo mismo, arranco por el gracias cuando lo voy a presentar. No aprendo más, a pesar de la cantidad de charlas que uno ha dado. Bueno, la violencia de género. A mí me gusta hablar de fases, ¿no? De la violencia de género. Entiendo que hay una fase preventiva que es en este mismo momento, ahora, ¿no? O en el momento en que se gestiona la normativa, o en el momento en que incorporamos a nuestro artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, una infinidad de tratados internacionales que son nuestro marco de contención y nuestro, como digo yo, frontón de convencionalidad, porque si están en esa norma máxima, no importa si después esas normativas dejan de tener vigencia o se modifican o suceden algunas cosas. Nosotros tenemos ahí nuestro último frontón de resguardo y eso es importante que lo tengamos en consideración. Nuestro último y nuestro primer frontón de resguardo, y ahora vamos a ver un poco de eso. Pero también la fase restaurativa. ¿Qué significa esto? Cuando el Estado falla, que lamentablemente sigue siendo bastante seguido en la fase preventiva, en la política pública de la fase preventiva. Entonces tenemos que ingresar a la fase restaurativa, que es cuando en general los abogados, las abogadas y los abogados intervenimos para restaurar la normalidad de la vida de esa persona, que en este caso va a ser las mujeres, ¿sí? Es un breve video, pero es necesario comprender por qué estamos en este marco de conmemoración, de recordar, de reflexión. Hay
infinidades de charlas con las que se van a encontrar ustedes en estos días, en esta semana, e incluso hasta fines de noviembre, en función de la historia de las Mirabal. ¿Me dicen si se ve? 25 de noviembre de 1960, la vida de Patria, Minerva y María Teresa se extinguieron en el fondo de un acantilado, en la costa de la República Dominicana. El apellido Mirabal es uno de los más recordados por tres hermanas que fueron asesinadas injustamente por querer la paz y la justicia en su país. Ellas eran activistas y lucharon junto a sus parejas en contra del dictador Rafael Leónidas Trujillo, mismo que mandó apresar a sus maridos. Un día, cuando iban de visita a ver a sus esposos a la cárcel, fueron bajadas del auto y llevadas a un lugar solitario, donde fueron golpeadas y apuñaladas hasta perder el aliento. Es por ello que a partir de esa fecha se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género y son recordadas como las tres mariposas. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Bien. Solo para comprender por qué estamos hoy reunidos acá, por qué uno intenta explicar cuáles son las herramientas que dan origen en realidad en la normativa a tratar de... Nosotros tenemos una normativa que ahora la vamos a ver, que es una ley nacional de protección integral de violencia contra la mujer, ¿sí? Que tiene su origen en los tratados internacionales y que estos tratados internacionales además, ¿sí?, van a contener la situación de las hermanas Mirabal. Es decir, cada uno de estos hechos que se han dado en la historia de la humanidad respecto de las violencias ejercidas por las mujeres ha tenido una repercusión en el ámbito legislativo. Y alguien va a decir, ¿pero qué herramienta práctica es esta? Bueno, si nosotros no sabemos cuál es nuestro frontón de constitucionalidad, de convencionalidad, ¿con qué vamos a fundar la necesidad de pedir determinadas cuestiones luego más tarde procesalmente? Entonces es necesario entender cuáles son las mínimas normativas convencionales con las que vamos a tener que contar para empezar a analizar el caso cuando la faz preventiva en principio no funcionó y nosotros, como Gastón Díaz, que está ahí mirando atentamente, por ejemplo, tiene que intervenir en un procedimiento de decir, bueno, ¿y sobre qué me apoyo, no? ¿En dónde está esto? ¿Dónde tiene esto su sustento? ¿Por qué? Podemos exigirle al Estado, en cualquiera de sus facetas, la intervención para la restauración de la vida en dignidad y libre de violencia de esa mujer. Bueno, las 100 reglas de Brasilia, no se las pueden olvidar nunca más en su vida. Yo siempre que doy alguna charla así digo, cosas que no sabían se las van tatuando acá, así para que no se las olviden, ¿no? 100 reglas de Brasilia que va a decir cuáles son los grupos en contexto de vulnerabilidad y va a tener a las mujeres como grupo en contexto de vulnerabilidad. Pero aparte, a eso le vamos a agregar una palabrita que escuchamos muchas veces y que no sabemos bien qué significa, que se llama interseccionalidad, ¿sí? Además de ser mujeres, podríamos estar en un contexto de vulnerabilidad por ser mujeres pobres, por ser mujeres afro, por ser mujeres en contexto de discapacidad, por ser mujeres de las comunidades aborígenes, infinidad de otras situaciones que se van interseccionando y que hacen que esa mujer se encuentre aún más en un contexto de vulnerabilidad, diría Judith Butler, casi cuerpos no ya en vulnerabilidad, sino en precariedad directamente en los que vamos a tener que intervenir para restaurar su vida digna. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un pacto general que es para todos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW, la Convención Interamericana esto hay que recordarlo siempre, porque este es el objetivo de la normativa y porque sirve para hacerle comprender, sobre todo al Poder Judicial, qué cosas tiene que hacer después cuando otros poderes del Estado no lograron esa faz preventiva. Y es para prevenir. ¿Prevenir qué? Si estoy diciendo que ya no lo puedo prevenir, ¿qué va a prevenir? Bueno, prevenir que esto le vuelva a suceder a esa mujer. Sancionar
para el Estado, para el poder legislativo, y erradicar. La palabra erradicar nos las olvidamos insistentemente, ¿sí? Hay que erradicarla a nivel general, pero también hay que erradicarla a nivel particular del conflicto donde estamos intercediendo. Los abogados no intercedemos normalmente en conflictos generales, intervenimos en una causa en particular. Entonces también tenemos que solicitar a los organismos públicos, al Poder Judicial, que erradique definitivamente la violencia contra esa mujer que nosotros en este momento estamos representando, que se denomina popularmente Convención de Belén do Pará, que la tenemos conocida de esta manera. La Recomendación General número 19 y la número 35 de la CEDAW, que dan definiciones muy específicas respecto de la interpretación de esa Convención Interamericana, que se las dejo ahí con el enlace, que no la solemos tener mucho en consideración, sobre todo los abogados, las abogadas, en nuestro devenir de escritura y de fundamentación. ¿Qué más? Otras cuestiones relativas a las interseccionalidades. Si estamos hablando de una mujer adulta mayor, también tener en cuenta, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para fundamentar quienes tienen convención que tiene especificidades en la materia de faz preventiva y faz restaurativa de la violencia contra estas mujeres que se encuentran además en su faz de adulta mayor. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos de Niñas y Adolescentes, porque puede ser una niña o un adolescente, la mujer en contexto de vulnerabilidad en función de la violencia que está sufriendo. Y los principios de Yogyakarta, si son mujeres que no son binarias, que pueden ser mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres gay, mujeres no binarias, bueno, las distintas categorías de mujeres que podemos llegar, que nosotros tenemos en nuestro frontón de convencionalidad. Organismos públicos, aportes al proceso. Es importante saber que los abogados, e insisto, esto parece que no fuera práctico, pero en realidad es recontra práctico, porque si nosotros no sabemos cuáles son los organismos que van a trabajar en nuestro proceso de violencia, en el proceso para evitar que esas violencias se sigan dando y que vamos a obtener medidas cautelares de resguardo respecto de esas mujeres, que tenemos que trabajar con otros organismos para fortalecer a esa mujer para que termine de salir de esa faz de violencia. Voy a detenerme un segundo ahí. Uno tiene que saber que cuando una mujer hace una denuncia o una mujer o alguien denuncia porque esa mujer sabe que está siendo violentada y demás, es el inicio de un procedimiento que puede llevar muchísimos años y que muchas veces se desiste porque no sabemos trabajar los abogados, no sabemos intervenir de manera tal de irla fortaleciendo en el camino de distintas maneras, económicamente, psicológicamente, afectivamente. Entonces, sí o sí, nuestro trabajo es y multidisciplinario. Si nosotros creemos que como abogados vamos a lograrlo todo, bueno, ya estamos un poco equivocados. Además de que este trabajo, quienes hacen las cuestiones o quienes intervienen en cuestiones de violencia de género, tienen que saber que es un trabajo de mucha dedicación. Estoy hace mucho tiempo haciendo este parate porque mucha gente cree que intervenir en el campo, por ejemplo, del derecho de familia o de género y diversidad sexual, es una moda y es fácil de hacer. Y no es para nada fácil, y no es ninguna moda. Yo lo hago hace 15, 16 años atrás, cuando no teníamos el marco protectorio que tenemos ahora, y sin embargo lo hacíamos igual. Tiene que ver con una cuestión de responsabilidad profesional, que tenemos que empezar a hablar de la responsabilidad profesional que tenemos los abogados. Y para darles un simple ejemplo de la responsabilidad profesional, no sé si acuerdan del caso Ferrer, que salió en todas partes, ¿alguien se acuerda? ¿Sí? María Soledad, que es la que te tengo acá porque los demás cobardes han apagado sus cámaras. ¿Por qué apagan sus cámaras? Me encanta irles viendo la cara para saber si van entendiendo. Ah, bien, Nati, bien. María Soledad, que se acuerda, ay, no tiene el micrófono activado, pero yo a mí esto me suprime un poco a mí, porque a mí me gusta interactuar con el público. Pero María Soledad que dice, sí, yo me acuerdo, como no le puedo hacer que me diga qué es lo que se acuerda, lo voy a comentar yo, ¿sí? Fue el caso en donde dos abogados con una medida cautelar vigente, ¿sí?, respecto de la mujer, porque él había violentado la salud física y psíquica de esa mujer, pero su abogada no tuvo mejor idea que juntarse en el country, hacer la división de los bienes
ella, su representada, en el domicilio de él, con él y su abogado. Dijeron, ¿qué puede pasar? Es un segundo mientras dividimos los bienes. Y tenemos una foto que si la googleamos, lo que pudo pasar y de lo que efectivamente pasó fue tremendo. Y alguien va a decir, el Poder Judicial no hizo nada. No, ahí el que no hizo nada o la que no hizo nada fueron sus letrados, que priorizaron sus honorarios, porque eso fue lo que priorizaron, sus honorarios, antes que la vida de esa representada que tendrían que haber resguardados. Esto de la responsabilidad profesional, en función de la ley Micaela y perspectiva de género vigente, nos cabe a todos, incluso a los abogados y abogadas de la matrícula. Tenemos un fallo muy interesante en donde la jueza manda a estudiar perspectiva de género al abogado por la forma de la violencia simbólica que se dirige en los escritos hacia la denunciante, y en este caso en un régimen de alimentos, ¿no? En un pedido de alimentos, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, entender la necesidad del diseño y de la existencia, de por qué existe este ministerio. Hoy en una audiencia me decían, poniendo en duda, ¿no?, cuáles son los beneficios de esto, me decían, no, lo que pasa es que la verdad es que ahora hay más violencia que antes porque tenemos más expedientes en el juzgado. Yo, claro, estaba en una audiencia por otra causa y dije, por dentro pensé, en realidad lo que tenemos ahora es la posibilidad. Ustedes piensan que hay más violencia, pero en realidad lo que hay es más denuncias que hacen que parezca que antes no había tanta violencia, porque hoy esto está visibilizado. Y esto es gracias a esta intervención positiva, como digo yo, del Estado, porque no siempre la intervención del Estado necesariamente termina teniendo un resultado positivo. Esta es una intervención netamente positiva que hace que se expanda al resto del país. ¿Cómo? Con secretarías de género en cada una de las localidades en donde vivimos. Yo no sé de dónde vienen acá, no lo puedo saber, capaz que escriben por el chat, visibilizar. Usted tiene que permitir los micrófonos, me figura que el anfitrión no permite. Ay, bueno, pero yo soy mala y no permito el micrófono. Miguel Salvador, ¿sos mi estudiante? Bien, no sé si es mi estudiante ahí que me viene a decir esto, pero no importa. Bien, las secretarías de género de cada localidad. No sé qué localidades son, pero si ustedes averiguan de sus municipios, muy probablemente, no me hagas así, Natalia, porque en casi todas hay, ¿no? Te enganché justo. Muy probablemente tengan una Secretaría de Género y Diversidad Sexual. ¿Para qué sirve esta Secretaría de Género y Diversidad Sexual? Entre otras cosas, para hacer la denuncia por violencia de género. Entre otras cosas. Entre otras cosas, para sostener a la mujer de manera, en la faceta psicológica. O sea, nosotros tenemos que acompañar ese proceso. Almirante Brown, sí, era mi estudiante. Almirante Brown, sí. Almirante Brown tiene, Lomas de Zamora tiene, casi todos los municipios. ¿Por qué? ¿Porque está de moda? No, porque además es una obligación legislativa, ley Micaela, ¿sí? Y la 26485, que es nuestra ley de protección integral de violencia contra la violencia, de la violencia contra la mujer, que obliga desde el ámbito nacional, y lo que mencioné anteriormente, la CEDAW, la Belén do Pará, obliga a los estados nacionales y a todos los estados provinciales y municipales a tomar medidas y políticas públicas en este sentido. Ahí está el listado de toda la cantidad de secretarías de género en las que pueden encontrar. También está en la página de la provincia de Buenos Aires, que dice dónde son las direcciones y demás, como en la página. Ahora voy a ir con un recursero, que a mí no me gusta la palabra recursero, pero no importa, lo vamos a poner igual para que ustedes tengan ahí una cantidad de herramientas en ese recursero para poder utilizar. Bien. ¿Legislación sobra? No sé si sobra, pero sí tenemos muy buena legislación en Argentina. Hace un tiempo atrás me tocó disertar en Colombia, en Bogotá, y hice esto, o algo parecido, hablé de violencia simbólica en realidad en ese momento, y claro, cuando uno habla para otro país, hace un marco normativo también en manera internacional. Y me di cuenta, hace ya bastantes años, que nuestra ley es la mejor del mundo.
Y no porque seamos unos fanáticos, los argentinos, nos creemos los mejores y demás, porque literalmente la ley 26.485 de protección integral de la violencia contra la mujer, que ahí les dejo el enlace, y que se va modificando constantemente porque va agregando tipologías de violencia y modalidades de ejercicio de las violencias contra las mujeres, es una de las leyes con mayor protección y con mayor cantidad de tipologías definidas que van desde las tipologías en el ámbito, en lo físico, en lo psíquico, en lo sexual, en lo simbólico, en mediático, en las que se puedan imaginar, ¿sí? Hasta a definir cómo son las formas de ejercicio. Y como digo ya hace un tiempo, estamos viendo de fondo el video y no el PowerPoint, pero ¿por qué no me avisaron antes? Pero se ve yo creo que Quedó en violeta, Fabi. ¿quedó violeta? Sí. A ver, dejo de compartir. A ver, porque debe ser una cuestión de la ¿Ahí? Ahí está. Ah, listo. Pero no estaba el video abierto, debe haber quedado como tildado, porque el video no estaba abierto ya. Bien, la Ley de Protección Integral de Violencia contra la Mujer, además, esto necesito que se lo acuerden. No es una ley cerrada. Tiene diferentes modalidades de ejercicio de violencia y tipologías de violencia, pero esto no significa que si existe una tipología o un ejercicio de violencia que no está definido ahí, el Estado diga, ay no, como no está en la 26.485 no tengo la obligación de hacer nada. No es taxativa cerrada, es a título enunciativo, pero por ejemplo, la violencia digital, que es una de las modalidades de ejercicio de violencia que se incorporó recientemente, Ley Olimpia, no sé si les suena, salió por todos lados, ¿sí? ¿Hace cuánto no sé si alguno ha hecho algún procedimiento de violencia intrafamiliar con perspectiva de género en la provincia de Buenos Aires? Pero hace como 2 años, desde la pandemia sobre todo, que los jueces en sus medidas cautelares o en sus medidas de prevención de violencia para que no se sigan, el otro no las siga replicando, ponen la imposibilidad de comunicación por cualquier medio digital. WhatsApp, Facebook, Instagram, todo lo que se puedan imaginar, TikTok, no sé, todo, ¿sí? ¿Eso qué era? Y bueno, era violencia digital. No estaba determinada en la 26.485 y sin embargo, igualmente estaba visibilizada e igualmente estaba la obligación de la protección. Un tipo de violencia que se viene hablando pero que no está en la 26.485 es la violencia vicaria, ¿sí? Y que la podríamos añadir en algún momento de la vida, ¿no? Pero sin embargo, yo he tenido algunas circunstancias de violencia vicaria donde las he expuesto y he puesto la definición, no desde la 26.485 porque no la tiene, sino traída de la normativa internacional, por ejemplo España, que sí la tiene tipificada, y digo, en este tipo de violencia se verifica acá, por lo tanto igual tiene que haber una medida de protección. Y me la han otorgado. Entonces, para que tengamos herramientas concretas de qué hacer con esta normativa, porque quizá ustedes la leen y dicen, ah, bueno, estas son las distintas modalidades y tipologías de violencia que hay, pero no se imaginan en dónde entra el relato de los hechos que le está diciendo su representada, porque no entra en esa definición. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, no es un tipo penal, en el que si no entra exactamente ahí, no hay forma, ¿no? Esto es distinto, porque es una legislación civil. Por lo tanto, no es taxativa cerrada, sino que es enunciativa, y esto no quiere decir que no se puedan amplificar o enunciar otro tipo de violencia. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el procedimiento donde vamos a denunciar las violencias contra las mujeres, que yo traigo la ley de violencia intrafamiliar porque la mayoría de las violencias ejercidas respecto de las mujeres se dan en el ámbito intrafamiliar, ¿sí? Ahora, si es una violencia laboral, bueno, la denuncia correrá, ¿sí? En función de un proceso laboral, no de familia, ¿sí? Porque, bueno, denunciará o al compañero o de trabajo, o a la compañera de trabajo, o al jefe, o la situación que sea. Pero la mayoría de los casos se da en torno a la ley de violencia intrafamiliar. La de 12.569, yo voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, yo no sé si hay de otras provincias, pero voy a hablar
Ahora, Candela, no desesperes, que yo traigo un acto de magia para el PowerPoint, pero espera hasta el final, si no te quedas hasta el final lo perdés. Bien, la 12.559, que es la Ley de Violencia Intrafamiliar, es el proceso, el procedimiento, una vez ocurrido el hecho, sea cual fuera el hecho de violencia exteriorizado, con el que vamos a trabajar. Por ahora lo vamos a dejar ahí latente, ya voy a explicar cómo va a funcionar. ¿Qué tipo de... solo a título ejemplificativo voy a ir rápido en este sentido porque está en la normativa. El acoso sexual, la especificidad en el ámbito laboral, lo que significa, lo que implica, avance sexual no deseado, peticiones de favores sexuales a cambio, no sé, de días libres o de aumentos o de ascensos, lo que fuera, conductas físicas, verbales o gestos de carácter sexual o cualquier otro comportamiento de la naturaleza sexual que pueda ser razonablemente percibido como ofensivo o humillante por quien sea afectado. Bueno, y así no voy a leer cada una, porque odio leer PowerPoint, pero como el PowerPoint se lo van a llevar, ustedes van a tener ahí las definiciones que también las tienen en la normativa de lo que implica cada una. ¿Sí? Expresiones físicas, roces corporales. Sí, ¿qué entender por expresiones físicas? Porque a veces las palabras son muy amplias y entonces, ¿qué entendemos? Pellizco, manoseo. No sé, vamos a dar un ejemplo, ¿no? ¿No pasa a veces que ustedes están en una reunión y siempre nos sacamos una foto? O sea, yo lo veo en el gimnasio a veces, que vieron que se sacan foto para todo. Sacan una foto y entre los varones no se abrazan, pero el varón tiene que poner la manito en el hombro de alguna mujer para la foto innecesariamente. Bueno, expresiones físicas pueden ser incluso sutiles en las que esa persona, esa mujer, pueda verse ofendida o se sienta incómoda y demás. Entonces, para entender más o menos de qué se trata esto de las expresiones físicas. Bueno, expresiones verbales de todo tipo. Hoy me tocó estar en Por Capital y, viste, cuando te pones la perspectiva de género como lente, es un desastre, porque es como una visión de Superman, ¿no? O sea, como que estás atento como al mundo en ese aspecto y como que no podés dejar pasar nada, ¿no? La cantidad de tipos que se dan vuelta en la calle a mirarle, claro, estamos en verano, ¿no? Hay mucho short dando vuelta, a mirarle a la mujer la cola, ¿sí? Es impresionante, ¿no? Y bueno, solo miradas en ese caso, como si no fuese suficiente, pero pueden ser piropos, invitaciones insistentes a salir, cuestiones que incomodan a la otra persona, ¿no? Bien, miradas morbosas, expresiones no verbales, miradas morbosas, insistentes, seguimos ahí, mensajes con contenido sexual, ¿no? Esto pasa en distintos ámbitos. Lamentablemente dentro de las facultades a veces las facultades también tienen un espacio de género, porque también se puede padecer violencia de género dentro de las facultades. Ariana se sonríe, sí, obvio, no sé, ustedes supongo que deben recibir varias denuncias en ese sentido, de todos lados, de los compañeros o de los profesores, muchas veces, lamentablemente esto es así, y esto es así porque estamos dentro de un sistema patriarcal, que es un sistema del que va a costar salir, ¿no? Hay que ir haciendo pequeñas modificaciones para ir cambiando socioculturalmente. Yo siempre digo que en realidad nosotros tenemos una conciencia legislativa, ¿no? Una conciencia de lo que dice la ley. La ley dice lo que es violencia, el concepto, y lo que está prohibido, lo que está permitido, que no siempre impacta en la conciencia social, o por lo menos no impacta de la misma manera. ¿Sí? Va impactando gradualmente en cada uno de los territorios, en cada una de las personas. Por eso, esta cuestión de la necesidad de ley Micaela, en donde vamos capacitándonos en este sentido, dice la ley Micaela, un poco para sensibilizar, ¿no? Para modificar esa concepción que tenemos internalizada, porque todos nacimos en un sistema patriarcal. Acá nadie se salva de haber dicho alguna vez algo que es la reproducción de un estereotipo patriarcal. Yo no me hago la que no, o sea, todo el tiempo uno está pensando, solo que cuando ya lo tenemos internalizado, tratamos de pensar lo que decimos y ver si esto es ofensivo o no para la otra persona. La especialidad en materia de adultos mayores. A mí me interesa bastante esto porque es un tema bastante silenciado, sobre todo dentro del ámbito intrafamiliar, ¿sí? Hay mucha violencia hacia los adultos mayores, específicamente hacia las mujeres, en este caso, porque de esto estamos hablando hoy, ¿sí? Que está naturalizada, invisibilizada, pero por la naturalidad con la que
la trabajamos, la tratamos, ¿no? La realidad es que si ustedes se ponen a observar, a veces ni siquiera es dentro del ámbito de la intrafamiliaridad. Yo he visto estas situaciones, por ejemplo, en las farmacias, ¿no? Cuando van con sus padres o sus madres, sobre todo en este caso con sus madres, a retirar los medicamentos del PAMI, y he visto escenas terroríficas del maltrato de los hijos hacia esa adulta mayor, ¿no? Entonces, la violencia contra la mujer adulta mayor dentro de su espacio dentro de su espacio intrafamiliar. También, bueno, tener en consideración la Convención de los Adultos Mayores. Datos de la OBD, son de 2021, no logré poner en este PowerPoint los del 2022, pero bueno, pueden entrar a la página de la OBD, supongo que ahora a fin de año lo tienen por trimestre, así que ahora a fin de año van a dar los datos también del 2023 completo, a principios del año que viene. ¿Y qué tipos de violencia? La OBD funciona en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y depende de la Corte Suprema. Es histórica la existencia de la OBD, que es una oficina donde se denuncian diferentes tipologías. Fíjense que es tan antigua la OBD que lo llama doméstica, ¿sí? Doméstica es un término que hoy ya dentro del marco de las violencias intrafamiliares ya no lo decimos, porque se subsume adentro del ámbito del hogar, cuando en realidad la violencia contra la mujer, incluso por familiares, puede darse en cualquier otro escenario que no sea dentro del ámbito de lo doméstico. Pero es interesante ver las estadísticas. Yo trato de verlas año a año. ¿Qué tipo de violencia? Como un pantallazo, esto no significa que sea a nivel país, pero que sí nos da una perspectiva de cuáles son los tipos de violencias con los que nos vamos a encontrar mayormente. Y yo digo que en general, no sé si les pasa a ustedes, pero en general la mujer acude a hacer una denuncia, ya sea con un abogado, ya sea con un acompañante, o una persona que la acompaña, o ya sea sola, cuando llega a el periodo casi final, ¿no? De eso que denominamos el círculo de la violencia. ¿El periodo cuál va a ser? El periodo de la violencia física. Pero la violencia física está bastante más adelante, digamos, en este círculo, bastante más adelantado en este círculo, y arranca por otro tipo de violencias, ¿no? La emocional, la verbal. En todas estas que vamos a mencionar, la psicológica está presente. No hay forma que la violencia verbal no produzca un daño psicológico. Por eso, en general, cuando nosotros vemos las estadísticas, como la OBD, por ejemplo, hace informes, ¿no? Los informes de riesgo, a medida que la persona va detallando los hechos que ella entiende como violentos, aunque la persona no los pueda caracterizar como violencia psicológica, quien está tomando esa entrevista, que está capacitado en esto, observa que la violencia verbal obviamente va a traer violencia psicológica. Por eso el índice respecto del ejercicio de la violencia psicológica es el más alto, ¿sí? Pero también tenemos mucha violencia económica dentro del ámbito de intrafamiliar normalmente, ¿no? Violencia económica, emocional, verbal en cuestiones que a veces nos parecen, yo siempre digo que las mujeres que miramos con perspectiva de género nos vamos quedando sin amigas, ¿no? Porque vamos observando y creemos en esa amistad que ir diciendo es suficiente para prevenir, ¿no? Y a veces la otra persona no está todavía en la consonancia de poder comprender que decirle, perdón que estés grabando, Ariadna, pero tengo que decir malas palabras, ¿sí? Decirle todo el tiempo, sos una boluda a su pareja, ¿sí? Es parte de una violencia verbal que va mellando emocionalmente e indefectiblemente va a producir un daño psicológico, ¿sí? Por lo tanto, esto que escuchamos, yo no puedo tolerar cuando estoy en una reunión, sea de amigos o no de amigos, porque se dice tan naturalizadamente, se dice incluso muchas veces los noviazgos, ¿no? De los adolescentes como bastante común, ese trato que se propinan, no digo que siempre, pero cuando nosotros escuchamos eso, es una alerta, ¿sí? Que tenemos que empezar a visibilizar. ¿Podría desarrollar la violencia digital? Yo estoy leyendo ahí, a mí me llegan, no sé si llega para todos, me llega como mensaje directo. ¿Lo contesto o tengo después? Bien, listo. Perdón, porque vieron que yo, Ariana, perdón, pero tengo esta problemática. Yo doy la charla, me modero, leo las preguntas, no lo puedo evitar, ya soy así. Bien, el círculo de la violencia que en general
tiene lo que se denomina el periodo de luna de miel, cuando se perdona al otro y vuelve a comenzar. Si nosotros cortamos de cuajo ese círculo de la violencia, lo que vamos a estar evitando normalmente o prácticamente siempre es el máximo de lo que implica esa violencia contra la mujer, que es el femicidio, ¿sí? Entonces, por eso, estar atentos, observar, mirar, ponerse esas lentes de perspectiva de género que una vez que se les introduce no se lo van a poder quitar nunca más. Y no importa si nos quedamos sin una amistad, sin una prima que nos habla, lo que fuera. Lo importante es ponerle ahí la alerta para que también empiece a mirar y a observar esta circunstancia. Esa es una manera de prevenir también, de colaborar con la prevención. ¿Qué otros caminos tenemos? Prometo que ya voy a ir con la parte práctica. Ley Micaela, que es obligatoria para todos los organismos estatales, ¿sí? De todas las áreas, pero también para todos nosotros, porque hay una cuestión que se llama principio de corresponsabilidad social, derivado de la Convención de los Derechos Humanos, ¿sí? De la Declaración, perdón, de los Derechos Humanos, que tenemos un deber de cuidado entre todos, y tenemos un deber de corresponsabilidad. Por eso esto ya no pertenece más al ámbito de lo doméstico, es una tarea de todos. Mirar con perspectiva de género e inmiscuirnos en esas situaciones en las que antes decían, no, déjalo, es una cuestión de la pareja. No, no es una cuestión de la pareja. Si la vida de esa persona corre riesgo, si la salud psíquica de esa persona corre riesgo, a veces no ocurre el femicidio, pero puede ocurrir un suicidio, en función de que el acorralamiento psicológico es tal que esa persona no lo puede tolerar más y termina suicidándose. Por lo tanto, hay que estar completamente alerta. Ley Brisa, ¿qué es la ley Brisa? Es la reparación cuando ocurrió lo peor. ¿Para quiénes? Para los hijos. Cuando ocurre un femicidio, ¿sí? Y ese femicidio además implica una relación de convivencia o de matrimonio respecto de la otra persona, ¿sí? Esa persona respecto de los hijos pierde automáticamente la responsabilidad parental. Entonces ese niño adolescente se queda sin madre, pero también sin cuidado respecto del progenitor homicida. Entonces el Estado, como no pudo prevenir con todas las herramientas que tiene para hacerlo, no pudo prevenir ese femicidio, decidió como forma restaurativa económica para acompañar las necesidades económicas que todo niño, niña, adolescente tiene, ¿sí? La ley Brisa, que es una reparación económica que es de un salario mínimo vital y móvil hasta los 18 años de edad, que se gestiona a través de ANSES y que paga o decide en realidad la resolución la termina decretando el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Ahí creo que estoy hablando mal y creo que es la CENAF directamente. Pero la ley Brisa se gestiona a través del ANSES. Lo que necesitamos es la sentencia definitiva que diga que esa persona, que esa niña o ese niño o ese adolescente, su madre ha sido víctima de femicidio o homicidio agravado por el vínculo. El plan Acompañar, que es el decreto 734-2020, que es muy interesante, porque el plan Acompañar es para un acompañamiento económico por 6 meses, si mal no recuerdo, ¿sí? De un salario mínimo vital y móvil para aquellas mujeres en contexto de vulnerabilidad económica, porque hace muchos años atrás que yo vengo diciendo que la violencia económica es la madre de todas las violencias, que si la mujer tiene soberanía económica, independencia económica, muy probablemente no tenga que tolerar un montón de violencias. ¿Por qué? Porque la mujer además es la que en general atendemos. Hay alguien me aclara la duda que tengo. A ver, yo trabajo en la dirección de género, tenemos muchos intentos de suicidio. Nos la derivan del hospital muchas veces. Bueno, interesante eso que acaban de comentar ahí, para que vean que no estoy diciendo cosas que no son. Interesante y lamentable. El plan Acompañar, que se gestiona a través del organismo público, la Secretaría de Género, para que el ministerio defina si corresponde, si cumple o no con los requisitos esa persona, esa mujer, para ser acreedora del plan Acompañar,
¿Cuál es uno de los requisitos? Justamente su falta de recursos propios o falta de recursos para poder llevar adelante todo lo que viene después, todo ese proceso. La mujer en general se va con los hijos a cuesta. ¿Y esto qué significa? La mujer puede tolerar no comer, porque el hombre era el que tentaba la soberanía económica en esa familia, ¿no? Porque parte de ese aislamiento que se va llevando adelante como materia de violencia ejercida respecto a la mujer es justamente que impedir el trabajo con la excusa de que no hay nada mejor como la mujer para el cuidado de los hijos, ¿sí? O que esa mujer tuviese un trabajo que tampoco le represente, que esté informalizada, o tampoco le represente la posibilidad de subsistir posteriormente de manera autónoma. Y entonces muchas veces fracasan estos procedimientos porque con el mejor estilo de Esperando la carroza nos golpeaba pero no nos faltaba la comida. ¿Se acuerdan la escena esa? Si no se acuerdan, búsquenla. ¿Sí? Bueno, lo que tenemos que evitar es que falte el plato de comida en esa mujer que muchas veces se va con los hijos, ¿sí? Y que además el plan acompañar es compatible con la UH y demás, se va con los hijos y tiene que subsistir durante un tiempo hasta que se reacomode. Entonces, ahí también tenemos otra herramienta. Esas herramientas, ¿por qué las tiro ahí? Porque cuando a nosotros nos toca un caso y una correcta intervención, es pensar en todas estas herramientas para fortalecer a nuestra representada en el proceso que va a tener que atravesar. Insisto, la denuncia es lo primero, es lo más difícil y es una de las cosas más difíciles, pero les digo que lo que viene después muchas veces para la mujer es mucho más difícil de atravesar, porque los tiempos son largos para la justicia, porque muchas veces no pueden ni encuentran trabajo inmediatamente para sostenerse económicamente. Parte de las violencias ejercidas respecto de las mujeres tienen que ver con el aislamiento, entonces no tienen un marco de contención familiar. Son muchas las situaciones por las cuales esa mujer puede flaquear en este proceso si nosotros como abogados no sabemos cómo apuntalar todas estas cuestiones desde lo emocional. A través de las secretarías de género se puede acceder a programas de apoyo en este sentido, de apoyo psicológico, psiquiátrico en algunas secretarías de género también, averigüen, a través de todas estas cuestiones económicas, así como si el progenitor era el que percibía el SUAF o la UH, decirle que pueden, con una declaración jurada en ANSES, cambiar la titularidad y empezarlas a percibir ellas directamente. Conocer las estadísticas como primer paso para establecer estrategias. Bueno, no voy a leer esto tampoco. Vamos acá, para que no se nos pase el tiempo. ¿Cómo se denuncia? ¿Sí? Diversas líneas para denunciar. Y acá hay que estar atentos. No necesitamos un abogado para denunciar. Yo no sé si acá son todos abogados, me imagino que sí, ¿sí? Pero para denunciar no necesitamos tener patrocinio letrado. ¿Y esto por qué está hecho así? Y justamente para tener un efectivo acceso a la justicia, reglas de Brasilia, además de decir cuáles son los grupos en contexto de vulnerabilidad, dice fácil acceso a la justicia para lograr una tutela judicial efectiva. No me pidan que lo diga de memoria porque nunca me va a salir completamente de memoria ningún artículo, porque a mí me gusta más que repetir como un loro, pensar qué significa eso en la práctica cotidiana de las personas. Bien, tenemos la línea 137, los 365 días del año y gratuita. La 144, que no la puse acá, no sé por qué. El WhatsApp que figura ahí. Comisarías de la mujer y la familia. ¿Sí? Comisarías de la mujer y la familia. Hago siempre esta aclaratoria porque alguno va a decir, solo para la mujer, para el hombre, no. No, no, no. Como dice la familia, si es el hombre, que no vamos a hablar hoy de ellos, porque no son los protagonistas hoy de esta historia, también puede denunciar ahí, pero es de la mujer y la familia, o sea, todos los que integran el grupo familiar. ¿Por qué las comisarías de la mujer y la familia? Porque se supone que están más capacitadas justamente para recepcionar este tipo de denuncias, porque en su estructura, en la ley que les da nacimiento, dicen que deberían contar con un equipo interdisciplinario. Abogados que las orienten en qué cosas, qué medidas cautelares pueden pedir en ese famoso procedimiento que les mencioné hace un ratito en la provincia de Buenos Aires, pero que además que todas las provincias tienen, ¿sí? Tengo que decir, y vamos a jactarnos un poco, yo no sé de dónde son ustedes, pero yo soy
no nacida en la provincia de Buenos Aires, pero criada, digamos, desde mis 18 años en la provincia de Buenos Aires, me siento provinciana de la provincia de Buenos Aires también, por adopción, ¿no? Y nuestra ley de procedimiento de violencia intrafamiliar, para que no se peguen latigazo y digan siempre, la provincia lo peor, es la mejor que tenemos en todo el país. ¿Por qué? Porque es muy completa y porque nos da millones de herramientas para poder resguardar un montón de herramientas, y digo millones porque realmente pueden ser 1.000.000 de herramientas. Y ahí alguien preguntaba qué es la violencia digital, después ahora lo vamos a explicar. Comisaría de la Mujer y la Familia. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, si caemos a una buena comisaría de la mujer y tiene un abogado, quizá a ustedes les toca trabajar ahí algún día, y es importante que lo sepan, ustedes tienen que orientar en función del relato de los hechos y de la situación, del contexto de esa persona, qué medidas son las más aptas. Y acá me meto con la violencia digital, si querés, para quien hizo la pregunta, y voy respondiendo. ¿Qué es la violencia digital? El hostigamiento que se puede hacer posterior a esta situación, por ejemplo, a través de Internet, ¿sí? La circulación de videos íntimos. La inteligencia artificial en este momento está siendo utilizada para armar fotos o videos de representaciones sexuales que pareciera que es la persona, esa mujer, pero en realidad está armado a través de la inteligencia artificial. Imagínense que si se pudo hacer que los Beatles volvieran a tocar con la inteligencia artificial, ¿cómo no van a poder hacer esto quienes manejan esta circunstancia? Pero lo más común es el hostigamiento por redes sociales, ¿sí? Terminan las amenazas verbales, pero como hay una medida perimetral, la persona no se puede acercar, el denunciado no se puede acercar a la víctima, comienza el hostigamiento a través de WhatsApp, mensajes de Instagram, de Facebook, de TikTok, denuncias, cosas que se ponen para que los demás sepan lo que está ocurriendo. Bueno, diversas formas de ataques a través de las redes sociales. En ocasiones me ha pasado de que también el denunciado tenga, por ejemplo, la clave de Gmail de la persona, ¿no? De la mujer, y se puede meter con la clave de Gmail a absolutamente todo, ¿sí? Y entonces puede saber si es lo que habla con su abogado, por ejemplo, o meterse en un montón de información de esa persona y con eso también vigilarla, ¿no? Creo que Nalbandián, en este momento, está siendo denunciado por poner cámaras que encontró su expareja en el departamento. Cuando se separaron, había puesto cámaras de vigilancia en el departamento, y entonces esas cámaras estaban conectadas a una computadora, a un celular, y a través de ello él podía verificar, podía ver con quién se encontraba, quién iba, quién no iba y demás. Bueno, vigilarla en todos los sentidos y observarla en toda su intimidad. Las comisarías comunes, esto es súper importante. La mujer denuncia cuando puede y dónde puede. Cuándo puede y dónde puede. No vi la excusa que había hecho, pero terrible, ¿sí? Si cuando pudo, enfrente estaba una comisaría común, lo más normal es que en la comisaría le digan, no, tiene que ir a la comisaría de la mujer y la familia. Pues no, ellos también tienen la obligación de recepcionar esta denuncia, porque lo único que hace la comisaría es recepcionar la denuncia. Luego eso pasa a la faceta jurisdiccional, que abre, como digo yo siempre, una doble vía, ¿sí? La vía del derecho de familia, que es la que va a intervenir con la ley el de procedimiento intrafamiliar y va a determinar cuáles son las medidas de protección. Restricción perimetral, el app, que es una app del botón antipánico, no sé si lo han escuchado, el botón antipánico, la tobillera, hay muchos municipios que ya cuentan con tobillera, que dispositivo dual se llama correctamente para ponerlo y peticionarlo, que es excelente, es un dispositivo que la verdad que a mí me parece fabuloso para cuestiones graves. Si ya hubo un zamarreo, o un golpe, o un empujón, la tobillera, el dispositivo dual, es el mejor elemento para evitar un femicidio, ¿sí? Bueno, eso lo va a determinar los alimentos provisorios, la atribución de la vivienda familiar, todas esas medidas dentro del marco de violencia intrafamiliar la va a determinar el juez de familia. Pero si además de lo que se denuncia surge que podría haber un delito penal,
entonces también se le da competencia al fuero penal para que verifique si de los hechos denunciados resulta que existe un delito, ¿sí? ¿Se comprende hasta ahí? Juan, te voy a mirar a vos que estás moviendo la cabeza como diciendo, sí, voy entendiendo bien. Gracias, Juan Ibarra. Muy bien. Siempre encuentro a alguien que me haga ejemplo. Muy bien. Por instancia judicial, ¿qué significa instancia judicial? Por ejemplo, yo tengo una representada, un representado que estoy llevando, no sé, una cuestión laboral, a mí no me gusta, pero vamos a poner ese ejemplo, una cuestión laboral, y me cuenta que está sufriendo violencia intrafamiliar de género. Y entonces yo, como su abogada, puedo iniciar por el token una medida de violencia de protección contra de la violencia contra la mujer, ¿sí? Sortearla como sorteo cualquier otro expediente, pero va a tramitar en el fuero de familia, ¿sí? Y esto es una muy buena opción si esa persona tiene un abogado de confianza, porque podemos redactar muy bien los fundamentos, hacer un detalle de los hechos y demás, sobre todo cuando entendemos que del relato de los hechos no surge peligrosidad en la vida de esa persona, porque si peligra la vida de esa persona, entonces lo mejor que podemos hacer es acompañarla a hacer la denuncia en la comisaría de la mujer o en la Fiscalía General de la jurisdicción que corresponda. A veces, lamentablemente, las comisarías de la mujer no funcionan tan bien según la jurisdicción, la localidad, por eso yo digo que soy muy territorial. Yo conozco cómo funcionan las comisarías de mi localidad, por ejemplo, o de localidades aledañas. Entonces, yo sé si me va a servir hacer la denuncia ahí o si directamente la hago en fiscalía. Y atente acá. En la fiscalía, ¿puedo denunciarlo? ¿A un dispositivo dual se usa solo en la provincia de Buenos Aires? No, muchas otras provincias tienen dispositivo dual. Bien, en la fiscalía lo puede denunciar oralmente o por escrito, ¿sí? Con todo el detalle, ¿dirigida a quién? Al fiscal general. ¿Qué va a pasar ahí? En la fiscalía lo tiene que recepcionar sí o sí. Quien te lo recibe en la fiscalía no puede decir, ah, no, esto no es delito. ¿Quién va a decir si es delito o no es delito procesalmente hablando? El fiscal. Pero si el fiscal entiende que no hay delito, pero que sí hay violencia, ¿sí?, de los hechos denunciados, también le va a dar la segunda vía al juez de familia. El fiscal, la fiscalía que le toque, una vez recepcionada la fiscalía general, la fiscalía que le toque va a decir los hechos denunciados no constituyen delito, por lo tanto se va a archivar la causa, pero va a seguir corriendo por la ley de procedimiento de violencia intrafamiliar en materia de familia, y ahí vamos a obtener un montón de medidas cautelares que se pueden obtener, ¿sí?, que se pueden brindar a través de esta ley. A mí me gusta mucho pedir alimentos provisorios si tenemos hijos, porque es una forma de fortalecer económicamente a nuestra representada, justamente para lo que decía anteriormente, para ayudarla a transitar desde lo económico, ¿sí?, todo el proceso que viene después. A veces tener que irse de la casa, porque no siempre queda con la atribución de la vivienda familiar, ir a alquilar, y muchas ocasiones podemos pedir esta medida cautelar de alimentos provisorios con retención directa, porque la persona está trabajando formalizadamente. Y entonces la otra parte se entera de que tiene los alimentos provisorios decretados. ¿En qué momento? Cuando ve el recibo de sueldo y la retuvieron a través de la denuncia por violencia intrafamiliar. Que no nos exime después de hacer la cuestión de fondo, pero que sí, como estas medidas tienen que salir de manera inmediata, ¿sí?, vamos a tener en el lapso máximo, en mi caso 48 horas, porque no lo dejo pasar, pero máximo una semana, una persona resguardada en su seguridad física, pero también empezando a tener sostén desde lo económico y, por supuesto, con el trabajo de la Secretaría de Género o de las localidades, fortaleciendo su psiquis para que nunca más vuelva a estar en esta situación. Por eso la intervención de las Secretarías de Género, en donde también se pueden y colaboran mucho en la denuncia. A través de los servicios zonales de protección de niñez y adolescencia también, si se trata de un niño, niña, adolescente, de una niña la que está siendo violentada. Y el deber de corresponsabilidad social, donde todos estamos involucrados. Pueden ser los médicos, pueden ser una enfermera, pueden ser los docentes que observan que los niños están manifestando que su madre es víctima de violencia intrafamiliar. Hay muchos casos de docentes que se involucraron y que evitaron la muerte de esa persona, el femicidio de esa persona por una intervención a tiempo. Bien, la comisaría de la mujer, no les voy a leer lo que es, lo van a leer después en el PowerPoint, que al final hago mi acto de magia para que todos lo tengan. Acá está el formulario, a ver si esto abre y me dicen si se ve. El formulario de la denuncia,
que lo pueden bajar de internet, se ve perfecto. A mí el formulario, yo lo odio al formulario, pero cuando la persona lo hace sola, la denuncia, a través de este formulario, a veces nos llaman y nosotros capaz no estamos, no lo podemos acompañar, entonces o ella se la denuncia o la podemos hacer nosotros a través de la página de internet del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Porque la persona en ese momento quizás no puede, la están observando, está nerviosa, no sabe cómo hacerlo, y nosotros lo podemos hacer por ella, si no estamos ahí para acompañarla a la comisaría y demás, lo podemos hacer también por la página del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, por lo menos, está ahí cómo hacer una denuncia y está, ustedes ponen cómo hacer una denuncia, ahí va Barbie, y está en, si es la Barbie que yo creo que es, y está en el formulario también para hacer esa denuncia. Pero ¿qué pasa con este formulario? Mire el relato de los hechos. Entran 3 palabras, ¿no? Y entonces quizá no se puede hacer un relato tal que podamos pedir alimentos provisorios, ¿sí? De hecho, en la comisaría de la mujer y la familia, normalmente, voy a cerrar esto, díganme si se volvió a ver el PowerPoint. No. No, porque queda tildado cuando hace eso, pero ahí vuelvo a compartir. Queda como tildado, ¿sí? Bien, ahí les dejo el formulario. Te Sí. interrumpo un segundito. Ay, Recuerden dale, que así tomo agua. dale. Recuerden que las preguntas se hacen a través del chat, que los micrófonos no están habilitados por cuestiones de seguridad, se toma esa decisión. Así que todas las preguntas que quieran hacerle a la doctora Pacini las hacen a través o me escriben a mí o a la Secretaría de Extensión y se lo vamos a leer a la doctora Pacini. Bien. La constante acción preventiva del Estado, bueno, en todos los casos que estoy relatando, la faz preventiva algo falló. No importa en qué estadio. Puede haber fallado en la comunicación, en las campañas. Yo no veo campañas, está bien que la gente no mira mucha tele, ¿no? Pero no veo campañas en la televisión respecto de cómo evitar o cómo hacer una denuncia por violencia de género. ¿Ustedes ven? Las redes sociales están llenas de TikTok, pero no hay campañas de este estilo masivo. Hay de otras, pero no de estas. ¿Por qué? ¿Esta herramienta es para los abogados? No, es para la mujer que está en contexto de violencia de género. Es ella la que tiene que saber cómo hacer. La mujer no vive, no anda con un abogado o una abogada atrás para que la oriente en la vida. ¿Sí? El doctor Diego Ortiz hace rato que viene haciendo mucho hincapié, calculo que muchos lo conocen, sé que es habitué de esta casa, mi queridísimo Diego Ortiz, ¿sí? Que se contentó mucho cuando vio que iba a hablar. Un día tenemos que armar entre los dos acá una charla. Oh, pues no paramos más. Bien, pero de 3 horas la tenemos que organizar, Adrián. Bien. Él hace mucho tiempo que hace, que a través de bibliotecas populares va haciendo campañas de fortalecimiento a lo que denominamos acompañantes, que está en la normativa la figura del acompañante. El acompañante, esta figura es muy importante porque puede ser cualquiera que esté capacitado en ese acompañamiento en materia de la denuncia, que no necesariamente es un abogado, ¿sí? Si esta falla existe, si no hay faz preventiva, entonces tiene que haber una faz restaurativa real. Y ahí es cuando entramos nosotros a través de este procedimiento. Ahí está nuestro deber profesional y ético de actuación. Voy a insistir con esto. No me importa que me digan que yo siempre atento contra mis honorarios o lo que fuera. Yo no puedo priorizar mis honorarios por sobre la vida de una persona, por sobre la vida de una mujer. ¿Sí? No puedo, y lo veo. Lamentablemente veo que hay colegas que la mujer está atravesando, enójense si quieren, pero hagan un mea culpa en todo caso, que está atravesando una situación de violencia muy grande y lo primero que se nos ocurre es mirar la ley de honorarios para ver cuánto le cobramos por la consulta. Y mayoritariamente, incluso, yo siempre digo esto, incluso aunque esa mujer venga de una familia, la violencia es transversal, incluso las mujeres en familias muy pudientes no son las que tienen la disposición del dinero. Y entonces quizás el abogado de la familia solo responde al patriarca y no le puede ir a decir al abogado de la familia que lo represente en esta situación. Entonces tiene que ir a buscar a otro abogado y quizás llega muy bien vestida o con un auto o lo que fuera,
¿sí? Y nosotros lo primero que pensamos en los honorarios. Tenemos que priorizar la vida de esa mujer. Los honorarios, les aseguro que post se cobran igual. Pero tenemos que priorizar la vida de esas mujeres en la intervención. Y es eso en donde nosotros tenemos la responsabilidad ética y profesional. Bien, estos son deber de prevención, bueno, estos son es speech también que se los dejo ahí. Los estados deben adoptar medidas integrales para cumplir las debidas diligencias, un poco lo de los recursos, cómo nosotros vamos a pararnos. Esto es parte del rol del abogado. Siempre cuento la historia que decía, no sé, quizás nos olvidamos. Yo soy re pesada porque a mí me gusta interactuar con todo lo que estudiamos en la facultad, incluso con filosofía. ¿Nunca leyeron las conferencias de Foucault de cómo se aparece la figura del abogado? La figura del abogado no aparece para el más rico, aparece para el más débil. Porque antes se definían estas situaciones en función de quién hablaba mejor de uno o del otro, quién detentaba mejor poder que el otro, digo, todos los conflictos en general. Los abogados cumplimos una recontra función social. Lean la Alicia Ruiz para esta o para entender esta circunstancia. Juan Ibarra la leyó porque hace sí. Alicia Ruiz, gran jurista del Tribunal Supremo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran filósofa para comprender. Ella habla de la función social de los jueces, pero fue mi maestra, ¿no? Que me retó mucho, porque yo me quejaba del Poder Judicial y me dice, ¿y ustedes qué función social cumplen? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes los abogados? Porque yo también veo que no hacen las cosas bien. Y me paró en seco y dije, claro, nosotros también hacemos las cosas mal. Nosotros tampoco asumimos nuestra función social. Nosotros creemos que somos gestores de la ley, que llevamos y traemos papeles. Ahora ya ni los llevamos ni los traemos, los metemos en un token encima. Pero no, nosotros tenemos una recontrafunción social. Nosotros tenemos que llevarle la perspectiva de género a ese juez o a esa jueza que sabemos que no la va a tener. Y exigirle mirar con perspectiva de género. Diría la doctora Jorgelina Martín, que es jueza del Partido Judicial de Avellaneda, si mal no recuerdo, Avellaneda o Quilmes, siempre. Soy muy mala con la memoria, somos amigas y nunca me acuerdo dónde es, ¿sí? Y ella va a decir, con una frase muy simple, no es una opción, es una obligación. Y entonces nosotros le tenemos que recordar, mire que es una obligación. Mire que es una obligación. Mire que es una obligación. Porque tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. El procedimiento de prevención en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la pedagogía de la crueldad patriarcal, ¿no? Y la misoginia. Si bien hay mucha intervención en este momento, tenemos en la provincia de Buenos Aires tenemos un gran programa de prevención, aunque todavía sintamos que no funcionan. Yo les voy a contar algo. Y no me voy a emocionar. Yo hace mucho tiempo fui víctima de violencia, a punto de ser una estadística más en los femicidios cuando ni siquiera se llamaba femicidio, ¿sí? Y no teníamos nada de esto. Nada. Absolutamente nada de toda esta normativa. Y sin embargo, los procedimientos los hacíamos igual. Pero hoy tenemos a todo esto esta normativa. Hagamos la nuestra, hagamos que esto cambie, porque las herramientas con las que hoy contamos, que hace menos de 20 años atrás, nada, absolutamente nada de tiempo en la historia de la humanidad, 20 años atrás no la teníamos. Y entonces, con todas estas herramientas, cumplamos correctamente nuestra función social. ¿Para qué? Para evitar femicidios, lisa y llanamente. Bien, otra persona que pueden leer que tiene muy buena fundamentación, la estimadísima Ileana Arduino, sobre todo en materia de violencia institucional respecto de las mujeres. Y acá me detengo un segundo en esto de la violencia institucional. La doctora Ileana Arduino es fenomenal en su... Te silenciaste. Me toqué sin querer y me silencié. Nosotros queremos ir siempre con el ámbito en materia penal y no, yo hace mucho tiempo que además, entre otras cosas de medidas que pido en la ley, porque la ley me lo permite, es que la otra persona, el denunciado, empiece inmediatamente un curso de capacitación en buenas masculinidades, que se dan mayoritariamente o en muchos lugares, pero en las secretarías de género. ¿Para qué? Él también es una persona nacida y criada en un sistema patriarcal. No necesariamente
realiza acciones violentas porque es un ser malo por naturaleza. Ningún hombre nace violento per se, sino que crecemos en ese tipo de ámbitos, de estereotipos, de violencias y demás, y hay que modificar nuestras conductas. Así como hace menos de 10 años atrás, el Código Civil y Comercial nada decía de la crianza a través de un chirlo, de un castigo y demás, y hoy empezamos a reflexionar de eso, pero tenemos que modificar una conducta histórica socioculturalmente. Y como decíamos hoy en una de las audiencias que teníamos, conviviendo con un montón de comunidades, por ejemplo, comunidades de los países vecinos, en las que es parte de la idiosincrasia de determinados elementos patriarcales. Entonces tenemos que reestructurarnos. Para eso tenemos que contar también con que el otro se presente a esa reestructuración. Entonces también lo tenemos que pedir como medida, porque quizás retuvimos o fuimos el frontón de defensa acá para la persona que representamos, pero esa persona después tiene otra pareja y reproduce esa conducta. Y entonces eso es lo que tenemos que evitar. Así como fortalecer a nuestra representada para que no vuelva respecto de esas violencias con esa misma persona, ni ninguna otra nunca más. Porque si nosotros no la fortalecemos y ella vuelve a tener otra pareja y repite el patrón en esa selección, y bueno, claramente en algún momento no vamos a poder evitar lo inevitable, lo que efectivamente es inevitable. Y entonces ahí la doctora Ileana Arduino hace una muy buena reflexión respecto de que en realidad hay feminismos que no somos punitivistas, que lo que queremos es reflexionar sobre esto para modificar patrones socioculturales arraigados históricamente, desde el inicio de la creación, en donde, por ejemplo, la buena madre es la Virgen María, el inicio de la creación en la que crean, ¿sí? Entonces, todos estos patrones que persisten en este siglo. Diversas estrategias generales. La visibilización, el factor estadístico, revertir la cultura patriarcal, reforzar la educación sexual integral. No esperemos que esto suceda en el ámbito solamente de los colegios, hagámoslo también dentro de nuestros propios ámbitos, no es que está prohibido hablar de educación sexual integral en nuestros propios espacios, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, las infancias y la adolescencia. ¿Para qué? Para que nuestros niños varones sean criados con un patrón no patriarcal, con otras formas, con otras formas del ejercicio. Voy a dar un ejemplo muy cortito, perdón, pero me van surgiendo ideas, Ariadna. El futbolístico. A mí me encanta la selección argentina, la adoro. Pero ¿se acuerdan cómo supuestamente el Cuti, cómo demuestra el Cuti Romero el amor? Ay, ¿no lo vieron nunca demostrar amor al Cuti Romero? Ah, ahí les viene la imagen. Vamos a la tajada del Dibu Martínez contra Australia. Ahora todos creen que salimos campeones y nada más. ¿Se acuerdan que en una de las atajadas del Dibu Martínez contra Australia? Bueno, Tagliafico y Enzo Fernández van y lo abraza. El Cuti Romero, ¿qué hace? Le pega una patada. ¿Se la acuerdan ahora? Bien. ¿Y qué son los comentarios que se leen en redes sociales? Él demuestra el amor a los golpes. Eso es la normalización de una forma de expresar amor, sobre todo en los varones. Y alguien me decía, qué pesada, te metes hasta con el fútbol. No puedo dejar de observar una vez que tengo la lente de las perspectivas de género. Alguien le tendrá que explicar al Cuti que por más que el otro sea el Dibu Martínez, es mejor que lo abrace a que le pegue para demostrar el amor. Y eso es parte de una nueva forma de pensarnos a través incluso de la educación sexual integral. Exigir una correcta intervención integral de todos los organismos. Ya sé que los organismos funcionan mal, pero para eso estamos nosotros. ¿O por qué se creen que los que hacemos derecho de familia estamos pidiendo que sea considerado esto un área del derecho de que tendríamos que jubilarnos antes porque nos genera un estrés total? Porque además nos vamos peleando, discutiendo y exigiendo con todos los organismos públicos, los que funcionan bien y los que no funcionan tan bien, ¿sí? ¿Para qué? Para que hagan una correcta intervención. Pasar el concepto teórico de género, que no es sinónimo de mujer, a su aplicación práctica. Basta de speech. Speech y normativa. Tenemos, diría otra colega que conozco, Valentina González, tenemos una hiperinflación, pero no de precios, normativa.
pasemos a la práctica real de lo que la normativa implica. Su implementación requiere recursos para establecer un subsistema de control. Recursos, cuando hablo de recursos, hablo de plata, guita, billulla. Si a los equipos interdisciplinarios de las Secretarías de Género, de la Comisaría de la Mujer, le pagamos 2,50 mangos, se van a ir, ni bien encuentren otro trabajo. Y les digo porque yo trabajé en una Secretaría de Género, no lo hacía por el dinero, lo hago porque me encantaba. Lamentablemente me fui por otra circunstancia que no voy a decir acá. Pero había una abogada re joven, que era su primer trabajo, que cuando le ofrecieron en otro lugar un trabajo mejor, claro, si le pagaban el triple con eso podía vivir. Se fue. Y así pasa en los servicios locales de protección de niñez y adolescencia, en los servicios zonales de protección de niñez y adolescencia, en las secretarías de género, en las comisarías de la mujer. Está perfecto que la normativa cree las secretarías de género y las comisarías de la mujer, pero si aporta presupuesto para eso, y bueno, es un como sí. Entonces hay que seguirlo exigiendo. Cuando veamos los presupuestos de todos los espacios, desde Nación hasta las provincias y los municipios, miremos los presupuestos a ver cuánto destinan a estas situaciones y ahí vamos también a decir, hay que exigir que se destine más. Su implementación requiere recursos, mejor sustantiva de la detección, o sea, esto de mirar mejor, instrumentos técnicos de control, dispositivo electrónico en el agresor. Faltan algunos municipios muy ricos, tienen, y otros no tienen. Las estrategias implementadas tienen que ser reales, no basadas en la idea de caso cero, sino que puestos con objetivos que no sean inalcanzables, ¿sí? Pero que vayamos proyectándonos a mejorar esos objetivos. ¿Y por qué se lo digo a abogados litigantes callejeros? Como digo yo me autodenomino abogada de la calle, ¿sí? Si me buscan en Instagram, soy Fabiana Pacini, abogada de la calle, así, todo así largo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque en realidad nosotros somos ese factor, como dije anteriormente, de llevar ideas incluso. Porque a veces los jueces no tienen la creatividad que tiene el abogado. ¿Vieron cuando sale una sentencia muy, muy bonita? ¿Quiénes se la apropian? Dice, ay, sacó la sentencia la doctora tal, el doctor tal. No, no. Cuando vamos a ver los fundamentos y lo leemos bien, resulta que esas sentencias, ya termino, Ariadna, ahí terminé. Resulta que esas sentencias las fundaron en cosas que nosotros muchas veces dijimos y propusimos. Así que seamos creativos a la hora de dar soluciones. ¿Qué vas a hacer? Me dijo la doctora Ruiz, vos, Fabiana, para cambiar el sistema. Deja de criticar nada más al Poder Judicial. Les traslado esta pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes para cambiar esto? Y con eso los dejo. Ahí tienen el código QR y en el código QR van a poder acceder. Si no pueden sacarle una foto ahora, hacen una captura de pantalla. En el código QR van a poder acceder a todo el PowerPoint donde fuimos armando esta hermosa charla. Ariadna, todo tuyo. Fabi, muchísimas gracias. Necesitábamos tu ímpetu con esta temática. Nos movilizaste a todos y todas. Yo te decía no te decía que cerráramos, sino que tenía preguntas para hacer por el tema del tiempo, porque nos han hecho bastante preguntas. Y después te puedo comprometer a que me lo envíes a mí, por si las dudas. Sí, también te lo voy a enviar. Así que si una persona no puede escanearlo o no sabe cómo escanearlo, lo solicitan el material al mail que en este instante estoy escribiendo en el chat. Así que aguarden un segundito, que ya empiezo a leer preguntas que tenemos. Aguarden un segundito. Ahí tienen el mail a donde pueden solicitar el PowerPoint que muy gentilmente la doctora Pacini nos va a compartir. Y también, te lo voy a pasar. Y que también les envío el link de asistencia para las personas que todavía no han completado el FAQ. Así que bueno, Fabi, yo te voy a leer las primeras preguntas que fui recogiendo a lo largo de la charla. Sabes que yo no te escucho muy bien, no sé si es tu micrófono. Estoy hablando muy rápido, aguárdame un segundito. Dale. Aguárdame un segundo, ahí está. Mejor, pues Mejor. Estaba con el WhatsApp, listo. Te decía que voy a leerte las preguntas que fui retomando durante el transcurso de la charla. Si alguna persona quiere realizar alguna pregunta, está a tiempo de hacerlo todavía. Pero bueno, la primera pregunta es, cuando vos te referís a la capacitación, cuando hablamos de la capacitación, si la puede solicitar el letrado. Cuando vos comentabas el caso de la persona que lo mandaron a
capacitar, un letrado Sí, para capacitarse. Si se yo lo lo puede- solicito siempre, siempre. A veces el juez o la jueza es un poco, como digo yo, me retaron una vez por decirle así, obtuso, ¿no? Pensé que era más amable que decirle cuadrado directamente, por eso le dije obtuso. Este, y, pero igual me retaron. Y no te lo dan, pero hay que insistir, ¿sí? Por ejemplo, en la localidad de Moreno, casi que lo ponen directamente ya, ¿no? Sale en algunos juzgados, sale con la medida aunque vos no lo pidas. Porque además, piensen que esto puede ser de oficio, o sea, puede ser que nosotros no intervengamos. Entonces, quizá la denunciante dijo algunas cosas, pero en función del relato de los hechos al juez, o a quien, bueno, el juez firma, ¿no? A quien hizo esa resolución se le van ocurriendo ideas de medidas cautelares. Quiero volver un poquito atrás, pero no para hablar, sino para desplegar la ley. Y entonces, estoy compartiendo todavía, sí. Y entonces nosotros lo podemos pedir. Yo lo pido directamente, ¿sí? Pido, bueno, no sé, a ver, el dispositivo, yo pido todo, no me importa si la jurisdicción lo tiene o no. Pido dispositivo dual. Les doy otro dato. Las secretarías de género, a veces incluso sin que el juez lo determine, dan dispositivos duales preventivos, porque el dispositivo dual es una app, ¿sí? ¿Qué hace ese app? Si vos tenés internet y tenés un celular, cuando ves que estás en peligro, no sé, te fue a hostigar a tu domicilio, vos estás encerrada ahí, apretás el app de emergencia y debería venir un patrullero en lo inmediato, ¿sí? O estás en un, no sé, en un shopping y te lo cruzás, o en la carnicería y te lo cruzás, bueno, y tenés el dispositivo dual. Y siempre doy otro dato. La medida cautelar y ese dispositivo dual que te lo pueden dar en la Secretaría de Género sin que haya medida cautelar todavía, ¿sí? Abajo del brazo, en la cartera, como el documento, porque si aparece el patrullero vos tenés que sacar la medida cautelar, que también la puede tener digitalizada ahora con código QR, todavía sigo diciendo en papel, como un documento, porque todavía no me acostumbro, con el código QR, y entonces el patrullero que va verifica que vos tenés una medida cautelar y que esa persona no se puede acercar y que se te acercó, y eso es un incumplimiento, y el incumplimiento además es un delito, y entonces esa persona puede incluso quedar detenida. Dice que ya te dije cosas que no tenía que decir, pero van No, pero concatenadas. está bueno porque vamos incorporando más conocimientos. El tema del incumplimiento es muy importante. Me preguntan si, que ayer estuvo una participante que participó en otra actividad y comentaron que si no ratificas la denuncia, en 5 días se archiva. Le comentaron en esta conferencia que asistió. ¿Es así? ¿No es así? ¿Nos podrás traer un poco de luz? Bueno, a ver, yo voy a insistir con esto. Si no la notifico, dijiste. Ratifico. Ah, Si no, ratifico. Bien, pasa bastante, ¿sí? Que si no ratifico, la denuncia se archiva. En realidad esto sucede cuando se ingresa, no debería suceder, no es parte del procedimiento, pero sucede cuando la denuncia se ingresa, voy a volver para atrás, no sé en qué plantilla estoy, cuando la denuncia se ingresa con la comisaría de la mujer, por ejemplo, ¿sí? Te hacen ese formulario, se ingresa por ahí, ¿y qué ocurre? Me dicen si se ve. ¿Y qué ocurre? ¿Sí? Va a parar al juzgado de familia en turno. Cuando vos haces la denuncia, y esto no lo dije y es importante, cuando esa persona hace esa denuncia, en el mismo momento en que hace la denuncia, tienen que decirle en qué fiscalía, porque recuerden que constituya o no constituya delito, va a intervenir una fiscalía penal. ¿En qué fiscalía cayó? Que siempre es la que está de turno mayoritariamente. ¿Y cuál juzgado de familia va a intervenir? Y en el juzgado de familia, al otro día o en 48 horas, que es más o menos lo que tarda en llegar esa denuncia, debería presentarse la denunciante a ratificar, ampliar y demás. Pero si no se presenta, por eso ella deja todos sus datos de contacto en la denuncia. En realidad, el juez debería, o el equipo interdisciplinario, se tiene que contactar con la persona. Los juzgados que archivan sin contactar, ¿sí?, están incumpliendo la normativa, porque esto es de oficio, no necesita tener un abogado y no requiere ratificación. La normativa nada dice
de la ratificación, que después ellos lo hagan para sacarse el tema de encima, porque ¿qué hacen? Lo hacen así y dicen, ay, bueno, si no vino porque tan importante no debe ser, me lo saco de encima, una denuncia menos, porque la realidad es que los juzgados también están colapsados de denuncias. Entran miles y miles de denuncias por día, ¿sí? También tendríamos que ver ahí una modificación del Poder Judicial y quizás juzgados que se dediquen pura y exclusivamente a trabajar denuncias en este aspecto por la gran demanda que hay. Pero eso es harina de otro costal, ¿sí? Pero no debería ratificarse, pero sí aconsejo que se presente para que el juzgado no crea que ya no le importó. Y esto es por prejuicios, ¿eh? Ah, ya se habrán arreglado, seguro ya volvieron, una denuncia que no tenía sentido. Digo, todas estas cosas que ustedes creen que no, se dicen dentro del ámbito del Poder Judicial. Pero no es un requisito. Y una de las últimas preguntas que por lo menos me llegaron a mí es, ¿qué pasa que si denuncia un tercero o una tercera? Perfecta la denuncia. Si ¿Cómo es? denuncia un tercero o denuncio a un tercero. No, si la persona, o sea, la mujer en situación de violencia no denuncia. Cualquiera puede denunciar. Cualquiera puede denunciar y te diría que por ese deber de corresponsabilidad social, todos tenemos la obligación de denunciar. ¿Sí? Pero hay ciertas personas que tienen más obligación que otras. Docentes, médicos, si la mujer llega con un golpe, el famoso golpe me golpeé con el picaporte o me caí de la bañera y ese médico no denunció por prevención, va a tener una responsabilidad grave posteriormente si ocurre algo, y esto es sabido. El caso Lucio, que no tiene que ver, pero lo podemos utilizar como paralelismo, en gran medida fue responsabilidad incluso de los organismos y de los interventores médicos, docentes y demás, que no hicieron lo que deberían hacer. Y en ese sentido es el mismo deber de corresponsabilidad social que en materia de género. ¿Sí? Así que sí, cualquier tercero puede denunciar. Incluso se puede denunciar anónimamente. Incluso se pueden, lo digo, entran a la página del ministerio, lo denuncian, como si fuera ella, lo denuncian por la página, por el formulario de la página. Quería ponerles acá el artículo 7 de la Ley de Procedimiento de Violencia Intrafamiliar de la Provincia de Buenos Aires. Miren todas las cosas que pueden hacer. Ordenar la exclusión del presunto violento. Prohibir el acceso al presunto autor del domicilio, al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo, estudio, esparcimiento del afectado y o del progenitor representante legal cuando la víctima fuera menor de edad. Ordenar a petición de quien ha debido salir del domicilio por razones de seguridad personal su reintegro. Si la mujer se fue escapando, pero la vivienda era de uso familiar, después puede ordenar que reingrese, ¿sí? Después de la exclusión, puede ordenar, puede peticionar la restitución a ese domicilio, ¿sí? Proveer las medidas conducentes a fin de brindar al agresor y al grupo familiar asistencia legal, médica, psicológica a través de los organismos públicos y entidades no gubernamentales con organismos públicos, secretarías de género, deberían contar con todo esto. Podría ser la salita del barrio, si necesita asistencia médica, o asistencia psicológica si la Secretaría de Género no tiene. ¿Sí? Lo puede pedir, lo podemos exigir. En caso de que la víctima fuese menor de edad o incapaz, puede otorgar una guarda provisoria, bueno, acá estamos hablando de niños, niñas, al otro, a una guarda a un tercero, a un familiar, o al otro progenitor. Fijar en forma provisoria la cuota alimentaria y tenencia, dice, porque la ley es muy vieja, pero muy sabia. Y tenencia hoy el cuidado personal. Fijar cuota provisoria alimentaria. Usen esta herramienta, se los pido por Jebú de la Ferrer, porque es importante. Y pídanlo así, cuota alimentaria provisoria, denunciando el caudal económico y si está trabajando en relación de dependencia formal, denunciando dónde trabaja, cuál podría ser su caudal económico. Si no saben, vayan al convenio colectivo de trabajo y vean cuál es la categoría laboral y usen eso como parámetro. Y pidan retención directa. En una semana está cobrando la cuota provisoria, o por lo menos la tiene fijada. Y este es el que más me gusta. Y acá apelo a toda su creatividad. Toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima. En esta ley no se hablaba de dispositivo dual, porque no existía.
la tobillera. Lo meten por acá. En esta ley no se hablaba de las charlas para buenas masculinidades, porque no existían. Lo meten por acá. Dicen, en función del inciso H del artículo 7 de la ley tal, vengo también a proponer y a exigir, ustedes proponen pero le exigen al juez también que lo haga, ¿sí? Tales y tales y tales medidas. Y ahí el derecho se debate hablelianamente entre ser arte o ser ciencia. ¿Alguna otra pregunta? No, no tengo pregunta y creo que podríamos cerrar con esto lo que acabas de decir. Agradecerte por tu generosidad, por el material, por la clase. Realmente una clase fue, más que una conferencia, fue una clase. Así que hemos aprendido un montón. Te súper agradezco y les agradezco a todos y todas que nos acompañaron, casi más de 90 personas. Así que tengan unas muy buenas tardes y estamos en contacto. Y un abrazo muy grande a todas las personas. Bueno, no, pero pará, no nos vayamos, porque tiene que haber un fin de fiesta. Más allá de las reflexiones, encontrarnos para capacitarnos siempre es algo que tenemos que festejar, así que me parece que nos merecemos una foto. Hacemos un print. ¿Haces un print? ¿Haces script? Por favor, todos se ponen bonitos y gorditos como los pingüinos de Madagascar. Y nos saca. Claro, porque Nati está prendida con la cámara, por ejemplo, porque ella sabe que este momento va a suceder, ¿o no, Nati Rodríguez del CAM, del Colegio de Abogados de... Sí, ella sabe que este momento va a suceder y entonces... Bueno, si alguna persona más quiere o puede habilitar la cámara, aguardamos unos segunditos más y hacemos un print de pantalla. No importa dónde estén, no pasa nada. Dale, hagamos no un... importa ¿Listo? cómo están tampoco, las personas que quieran participar, vamos a hacer un print de pantalla, porque bueno, acá estamos entre todos y todas, vamos a surfear esto. Así que bueno, hacemos print. Ahí va, 1, 2, 3. Muchísimas gracias, ahora sí, ahora guardo un segundito. Y quiero esta foto. A ver, aguárdenme que quiero ver, chequear y corroborar que esté todo ok. Salió perfecto. Así que bueno, Fabi, después te la envío. Y les Genial. agradezco a Ahí no todas sé quién se puso con Juan Ibarra, me encantó, porque aprovechó otra y se vino a poner a la foto. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Ariadna, por esta oportunidad. Espero que no sea la última y gracias a todos por estar esta tarde acá capacitándose. Les mando un beso enorme. Basta para mí, para todos. Chao. Adiós.